Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Es un hórrido placer tenerlos nuevamente aquí en Inframundo, su canal de terror preferido. En esta ocasión les contaremos algunas historias bastante interesantes ocurridas a los traileros o camioneros, esperando sean de tu total agrado. Recuerda que si el video es de tu agrado también, puedes suscribirte, darle like y compartir. Sin más, empecemos. El trailero de la rumorosa. Historia de terror escrita por La Tenebrosa. Siempre en la época de invierno, espero la llegada de mi padre, sobre todo cuando las nevadas se hacen presentes aquí en la rumorosa. Verlo agitar su mano en señal de saludo, avisando que ha llegado a su hogar, que nada de aquello sucedió. Me llamo Ulises Ortega, soy oriundo de Tecate, Baja California. Les cuento lo que le sucedió a mi padre. Él ya no se encuentra con nosotros. No sé cómo llamarlo, si entre los vivos o no lo sé. Espero y ustedes puedan comprender lo que les contaré. Mi padre tuvo un encuentro con un Skywalker. Esa cosa lo siguió y él desapareció en la rumorosa. Esto porque los que lo vieron juran que lo vieron dirigirse a esta zona montañosa. Encontraron su tráiler abandonado, sin rastro de él. Mi padre se llamaba Francisco Ortega. Tenía 50 años cuando desapareció. Desde muy temprano, cada día escuchaba cuando mi padre salía y llegaba de sus viajes. En ese tiempo, yo tendría la edad de 17 años cuando comenzó a hacer viajes cada vez más largos, pero estos se remontaban hacia el vecino país del norte. Cada vez se adentraban más y más, pero esos caminos son tan impredecibles como los de México. Pero con lo que vivió y sucedió mi padre, para mi punto de vista, son los más peligrosos. Y en uno de esos tantos caminos que tuvo la mala suerte o la desgracia de encontrarse con un ser que los nativos navajos llaman Skinwalker. En mi punto de vista es como aquí en México los conocemos como los dichosos nahuales. Muy posiblemente algo similar a esos seres. Lugares que parecen hipnóticos pero no lo son. Mi padre viajaba siempre solo. Pocas veces lo hacía acompañado. Cuando lo hacía aquí en México, íbamos con él, algunos de sus hijos, pero con el tiempo dejamos de hacerlo. Esto porque sus compañeros traileros del vecino país le contaron una historia que al principio parecía inverosímil, pero no era así. Un trailero al igual que él, en solitario recorría aquellos desiertos interminables o los bosques que parecieran que sus enormes árboles que formaban una cueva de donde salían extrañas criaturas que los merodeaban. El trailero una tarde que ya le abría paso a la noche, a lo lejos vio una figura extraña en medio de la carretera, la cual hacía extraños movimientos. Estos parecían como si le costara esfuerzo para dar paso alguno. Al irse acercando, se dio cuenta de que no era un ser humano. Recordó que ya le habían advertido sobre lo que podría encontrarse por esos caminos. Para él fue fácil quererle echar el tráiler encima, cosa que después lamentaría, pues eso era un Skinwalker. Pero tarde fue para evitar no pasar sobre aquel ser. Antes de llegar a su destino, hizo, quizás, la que fuera su última parada. Se le miró nervioso y apurado para que le llenaran los tanques de combustible. Veía hacia todos lados, nervioso y casi fuera de sí. Sus compañeros, aquellos que lo vieron por última vez,
Aseguraron que aquel hombre en verdad se veía muy mal, casi fuera de sí. Cuando salió de la gasolinera lo vieron alejarse. Nunca llegó a su destino, y de él jamás se supo nada. Pero los que tuvieron encuentros con un skinwalker, exactamente por aquellos caminos del bosque, cuando llegaban a detenerse por alguna razón, escuchaban la voz de su compañero llamándolos. Pero cuando le llamaban por su nombre, el skinwalker rápidamente imitaba el eco de sus voces, y es ahí cuando se dieron cuenta de la manera más horrible en que terminó aquel trailero. Por desgracia, mi padre hizo caso omiso de las advertencias que le hacían. Eso, al igual que al otro trailero, desató una serie de eventos sobrenaturales con aquella criatura malévola, con aquel skinwalker. Mi padre era un hombre muy testarudo. No creía en eso de lo sobrenatural, ni en fantasmas ni nada parecido. Ojalá y hubiera creído en algo. Hizo su último viaje en enero del 2001. Ya no lo volvimos a ver. Fue cuando se comenzaron a contar muchas historias sobre él. Avistamientos extraños, y no como su forma humana, sino como un cambiapieles. Él fue un experimentado trailero, con 2 décadas de experiencia. Conducía su gran camión de carga ante las inclemencias del clima. Yo me sentía seguro en cada uno de los viajes en que lo acompañaba, pero sus últimos 5 años ya no nos invitaba a mí o a mi hermano en sus viajes. Estos cuando cruzaba la frontera. Nos dimos cuenta de su carácter, que había cambiado cuando regresó a Tecate, después de haber estado casi un mes trabajando. Se le notaba nervioso y veía mucho por la ventana. Lo escuchábamos caminar por las noches de un lado a otro dentro de la casa, no fuera de ella, asomándose por las ventanas. Pero a nadie le contaba lo que le sucedía, ni a su esposa, solo al abuelo. Él vive con nosotros desde que falleció la abuela. A finales del 2001, mi padre se encerró en la recámara del abuelo, pero hasta años después mi abuelo me contó lo que le reveló su hijo, lo cual les compartiré. Después de haber llevado una carga a Calexico, Estados Unidos, a mi padre lo mandaron al estado de Nevada. Ya tenía alrededor de 23 días y estaba ya preparándose para el regreso a México, cuando en una tarde él se percató de que la carretera estaba desértica. Casi no circulaban autos. La noche estaba llegando y por alguna razón comenzó a desacelerar el camión para apreciar el camino. Pero poco le duró el gusto, ya que un tráiler lo rebasó y sonaba fuertemente el claxon. Esta acción lo sacó de sus pensamientos, pero ese no era el único que pasó como alma que lleva al diablo. A su lado pasaron 2 tráilers más. Rápidamente se perdieron en la oscuridad que ya había en el sitio. Fue cuando decidió acelerar él también. Las luces de su camión cortaban la oscuridad de la carretera que tenía frente a él, iluminando la vegetación que había a los lados. Mientras avanzaba comenzó a sentir una soledad y miraba como a lo lejos el viento mecía los altos árboles. Sintió un silencio que solo la noche y la extensión del bosque proporcionan. Para él, todo eso era algo normal. Pero lo que no sabía es que pronto tendría un encuentro con algo que jamás en su vida había visto, y que a partir de esa experiencia nunca olvidaría. Sería el comienzo de su tortura hasta el fin de sus días. Esa noche algo estaba fuera de lugar. Repentinamente, un sentimiento inquietante se apoderó de él, como si estuviera siendo observado por algo que se encontraba dentro del bosque.
A pesar de su extensa experiencia, no se pudo quitar la sensación de que algo estaba acechándolo en la oscuridad. Recordó que a 1,5 kilómetros se encontraba un área de descanso y decidió parar ahí para tomar un respiro y despejar su cabeza, que quizás le estaba jugando una broma de mal gusto. Así, cuando llegó, tomó su termo y bajó por un poco de café. El sitio prácticamente se encontraba solo. En él había unos vehículos y un tráiler, pero este lo había dejado ahí el conductor, pues tuvo el infortunio de que se le descompusiera. Le dio las gracias al joven que se encontraba despachando. Cuando salió, sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, así que se apresuró para llegar al tráiler y en ese corto trayecto escuchó un sonido extraño, como un susurro distante que se mezclaba con el viento y el roce de los árboles unos contra otros. De hecho, no se escuchaba ni el sonido de algún animal o insecto. Pareciera como si estuviera dentro de una zona de silencio, excepto por lo que escuchaba a la distancia. Algo intrigado comenzó a avanzar hacia un lado de la carretera, y fue ahí donde comenzó a escuchar voces, como si de varias personas se trataran. Pero estas sonaban algo raras, como embulladas en algo que las sofocaba. Cauteloso comenzó a caminar hacia el origen de aquellos sonidos. No se percató de que se adentraba en la oscuridad del bosque. No había recorrido mucho cuando sintió la sensación de ser observado. Aquellas voces que lo guiaban repentinamente se detuvieron, dejando un silencio sepulcral todo a su alrededor, como sus ojos se habían acostumbrado ya a la oscuridad. Fue entonces cuando mi padre notó una figura distinta a lo lejos. Se asemejaba a una sombra muy oscura que se movía entre la maleza. La poca luz de la luna revelaba lo que ocurría. Aquello que se acercaba iba tomando formas extrañas, cambiaba grotescamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza y la señal de alerta de que corriera se hizo presente. Comenzó a correr hacia el tráiler. Se detuvo en 2 ocasiones para ver si esa cosa lo seguía, y cada vez que lo hacía sentía que le pisaban los talones. Aquella figura se acercaba lentamente, pero él por alguna extraña razón la sentía detrás de él, demasiado cerca. A medida que aquella figura tomaba forma, era como una criatura que desafiaba toda lógica. Esto te lo digo porque mi padre ya se encontraba en el área de descanso y las luces de las farolas iluminaban gran parte de aquel ser que había emergido de entre los árboles del bosque. Era horrible aquella bestia, pues parecía un ser humano pero a la vez un animal. Lo que más resaltaban eran sus ojos. Lo primero en lo que pensó es que aquello era un nahual, pero pronto se dio cuenta de que era un skinwalker. Mi padre no podía moverse y veía cómo se acercaba con pasos lentos y torpes, como si arrastrara sus extremidades al andar. Cada uno de sus movimientos eran grotescos. El frío de esa noche se comenzó a intensificar y el viento parecía traer voces dentro del bosque. Todo se sentía extraño. Era como si todo a su alrededor se hubiese cargado de una energía negra y turbia. Sintió como el aire se volvió denso y cargado, como si la oscuridad se lo fuera a tragar. Poco a poco mi padre retrocedía. Trataba de calcular la distancia para llegar a su tráiler y largarse de allí. Mientras lo hacía, se juró que ya no volvería por esos sitios, y se le vino a la mente la rumorosa, en sus tiempos nevados, el recorrerla casi a diario. Regresaría a su país
y así fuera lo que le ofrecieran, ya no volvería por esos caminos. Fue cuando se dio cuenta que la criatura repentinamente se detuvo. Lo que parecieron minutos interminables, ni mi padre ni ese ser se movían. Fue hasta que el claxon de un tráiler a la distancia lo sacó de ese letargo, y fue cuando lo miró retroceder lentamente hacia las sombras del bosque, al sitio por donde había venido. No le quitó la mirada de encima por temor a que regresara, pero suspiró de alivio cuando finalmente desapareció en la oscuridad de la noche y se perdió por entre los árboles. Mi padre sentía que le temblaban las piernas y que en cualquier momento se desplomaría en el asfalto. Sin importar que estuviera en tremendo shock, subió a su tráiler y manejó sin detenerse hasta que llegó a su destino. Antes de regresar a Tecate, uno de sus compañeros le contó que han sucedido varios accidentes y muertes cuando han tenido la mala fortuna de encontrarse con un skinwalker. Le aseguró que había corrido con mucha suerte de que aquello no lo hubiese atacado, pero algo en el interior de mi padre le decía que su encuentro con el skinwalker no había terminado. Por extraño que pareciera, él sentía que muy pronto lo volvería a ver. A partir de esa noche, mi padre llevó consigo la carga emocional de aquel encuentro con lo desconocido, con aquel cambiapieles. Creo que sin temor a equivocarme, que él sabía que, en algún momento, nuevamente tendría su encuentro con aquel ser. Solo al abuelo le compartió lo que estaba ocurriendo. Solo a él, pues. Era el único que hasta el día de hoy cree en las fuerzas más allá de la comprensión humana. Al final ese ser lo alcanzó y se lo llevó. Mi abuelo me contó lo que atormentaba a mi padre, pues el miedo que tuvo no fue cualquier cosa. El abuelo me aseguraba que el miedo se apoderó de mi padre al tener frente a él a un skinwalker. El terror puede llegar a ser indescriptible. Una sensación de miedo puede llegar hasta lo más profundo de su ser. Mi padre le confió al abuelo, expresando que nunca olvidaría lo que aquella noche vio. En sus pesadillas, lo miraba como lo alcanzaba y destrozaba. Por extraño que se escuche, decía que sentía como si se fundiera dentro de aquel ser, como si formara parte de él de alguna manera. Todo aquello parecía tan real. Cuando veía por la ventana hacia la oscuridad de la rumorosa, mi padre veía a lo lejos los ojos del skinwalker, luminosos y penetrantes, destellando de una manera sobrenatural, como si supiera hasta los más oscuros secretos de él que nadie sabía, su miedo, sus debilidades. Poco a poco se fue hundiendo en un abismo de terror, o quizás el temor que nos hiciera daño a nosotros en vez de a él. Fue cuando comenzó a pasar más tiempo viajando, hasta que llegó el invierno de ese año que mi padre desapareció. Algunos me han recomendado que es mejor recordarlo como era y no ahora, que solo es parte de un despojo de algo que tiene la piel de varios hombres, mujeres y animales. Mi hermano y yo tenemos el mismo oficio que mi padre tenía, pero yo solo viajo por mi país. Mi hermano, que es el mayor y se llama igual que mi padre, él viaja a los Estados Unidos y ha transitado por el mismo sitio donde nuestro padre tuvo su encuentro con el skinwalker. También ha escuchado muchas anécdotas referentes a este ser. Él nunca ha contado lo que le sucedió a nuestro padre. A veces pienso que es igual de obstinado que él. Solo ruego para que nunca se encuentre con uno de ellos y tenga el mismo destino que nuestro querido papá. Como les conté en un inicio, deseo ver a mi padre, pero si tiene la forma de aquella cosa,
mejor no. Prefiero recordarlo como en verdad era. En ocasiones escucho su voz, más cuando el viento sopla fuerte y trae consigo el frío. Mi abuelo me dice que mejor no hacerle caso, pues lo que me llama no es mi padre. También opino lo mismo, pero no dejo de sentir que puede estar en algún sitio de esta zona montañosa de Tecate. La rumorosa guarda el secreto de un trailero y su encuentro con un skinwalker en una noche que cambió nuestras vidas para siempre, arrebatándonos a la persona que hasta el día de hoy recordamos, y creo que solo soy el único que espera su regreso. Muchas gracias por escuchar mi relato y buenas noches a todos los infraescuchas. No olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Continuamos. El Criador, enviado por Fabián Olivares. Relatos de un conductor. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Fabián Olivares. Soy conductor. Tenemos una compañía de fletes en la familia, y aunque soy trailero, a veces les tiro paro a mis parientes y me mandan a manejar alguna troca con carga. En una de esas teníamos que mover un montón de perros de una ciudad a otra. El hombre que nos había contratado era un criador de los mismos y se tenía que cambiar de lugar. Así que nos dijo que quería que los lleváramos en una camioneta de carga porque eran como 40. A lo que le dije a los compas que no hiciéramos eso. Que mejor no agarráramos el trabajo porque se veía algo extraño en lo que teníamos que hacer. Pero ellos insistieron en que lo íbamos a tomar porque uno de mis primos tenía que curtirse manejando. Así que no me quedó más que asentir y decirles que le iba a ayudar a Robert todo lo que pudiera, pero que no me pidieran que manejara a los animales yo. Roberto era un chavillo de unos 20 años. Apenas estaba empezando a darle caña a la manejada solo. Todavía no tenían la confianza de enviarlo solo de viaje, pero al menos ya le iban a soltar una de las troquitas. Llegamos a la casa de la persona a las 8 de la noche como nos indicó, que porque quería que los animales viajaran de ese modo para que no se asustaran tanto. Además de que se suponía que los iban a sedar un tanto para poder llevarlos. No era un trayecto largo, pero estaba resultando muy complicado. Cuando el hombre nos abrió la puerta, casi me vomito del olor que me pegó en la cara. Nada más de simple vista noté que la vivienda era casi inhabitable. Había restos de excremento de animales por todos lados, además de montones de manchas de orina y otras cosas. Mi mente daba vueltas pensando en si finalmente nos pagarían el monto que les dijimos. Así que mejor me adelanté a lo que pudiera pasar y le comenté al cliente que por motivos de política de la empresa nos debía pagar todo por adelantado. El hombre era un anciano de lentes gruesos y mirada algo perdida. Con las manos temblando dijo que sí, pero que lo acompañara por el dinero al interior de la vivienda. A regañadientes le dije que sí, mientras mi primo subía a las jaulas con los perros. Eran todos blancos y la mayoría bastante normales. Dentro de la casa había muchas más jaulas que afuera, esperando que las subieran. Mientras el hombre buscaba nervioso entre los cajones de una cómoda el dinero, no pude evitar notar los detalles sucios de ese punto. Todo estaba lleno de manchas de orina, pisadas por los perros, además de mordidas, restos de comida, rasguños en las paredes. El sitio estaba destrozado por cómo todos esos animales pululaban.
Se me hizo raro que un creador que se iba a mudar de ciudad tuviera que lidiar con esos problemas. Luego fue cuando vi lo impensable. En las jaulas que estaban en la sala, si las veía más de cerca, lo que estaba dentro no eran precisamente perros blancos como los otros. Eran unos seres retorcidos a los que se les caía la baba por los laterales del hocico de los dientes tan chuecos que tenían. Algunos apenas si respiraban. Otros tenían solamente un ojo o les faltaban sus patas. No pude ocultar mi mirada de horror, al grado que el hombre la notó y trató de excusarse, diciendo que era solamente que esos perritos habían salido mal y no tenía el corazón para sacrificarlos. Cuando le pregunté por qué, no pudo contestarme. Respondió que algunas veces cuando los cruzaba demasiado, podían pasar esas cosas. Entonces me comentó que su cartera estaba en el interior del cuarto, que iría por ella en lo que terminaba de cargar. Le indiqué que lo esperaba ahí. Para ese punto ya estaba dudando seriamente si continuar con el viaje. Había cosas que me decían que lo que sea que estaba pasando era muy malo. Escuché los pasos del señor irse hasta el fondo de la casa, así que me acerqué a uno de esos especímenes hórridos. Parecían estar sedados, pero había uno en específico que se movía más que los otros. Al mirarlo con la cara a unos centímetros de la jaula, noté que tenía dientes como de una persona, muy chatos para ser los de un perro. Estaba averiguando qué demonios pasaba cuando el perro se despertó. Me miró con ojos que definitivamente eran humanos y entonces soltó un murmullo que sonaba como si me quisiera decir que lo ayudara. La piel se me enchinó por completo. No podía creer que esa cosa me estaba hablando. Dije un ¿qué? Sin querer. Era más como si no me creyera lo que estaba pasando que otra cosa. Inmediatamente el ser se movió más. Estaba despertando de su trance. En voz muy ronca me suplicó apenas en un susurro que lo ayudara. Que ese loco los tenía ahí metidos y que pronto dispondría de ellos para crear más perros, reproduciendo a los monstruos unos con otros, con tal de tener una vez más dinero y animales sin cuidarlos siquiera. Eso me asustó tanto que me eché de espaldas al piso. Estaba por gritar cuando vi que el anciano salía de la habitación, pero no con el dinero, sino con un arma y la intención de disparar. Me dijo que ahora sabía su secreto y que no me podría dejar ir. El barrio me ha dado experiencia. Brinqué como alma que lleva el diablo y pese a que el hombre disparó, pensé que si me movía tendría una oportunidad de que no me matara, incluso si me alcanzaba a dar en una pierna o algo similar. Me tropecé con una jaula de la cual salió un animal corriendo y chillando. Al parecer, con el ruido, las bestias habían recuperado la conciencia. Por fortuna eso hizo que el hombre se concentrara más en alcanzar a ese ente que en seguirme. De forma que abrí un par de jaulas más y luego me fui corriendo con Robert, gritando que olvidara el viaje. Mi primo me vio tan mal que enseguida cerró la puerta provisional y se trepó a la troca. La encendió y comenzó a andar, aunque no lo estaba alcanzando. Mi corazón latía como loco. Salté directo a la cabina y nos pelamos. Después de unas cuadras, Roberto finalmente me preguntó qué había pasado. Estaba tan pálido y agitado que no podía decir palabra alguna hasta que me sentí seguro. Le conté todo lo que había visto ahí adentro, a lo que él me mencionó que qué íbamos a hacer con los perros.
Me le quedé viendo sin entender y entonces recordé que teníamos algunas jaulas en la carga. Le dije que paráramos. Abrimos la caja de la troca y dentro encontramos a las que Robert había metido. Alumbré con la luz de mi celular y vi el reflejo de los ojos de esos perros. Apenas había subido 5. Me llevé la mano a la frente y estaba por decirle al primo que teníamos que encontrar a alguien para dárselos, cuando uno de los animales retomó conciencia por completo y me dijo en voz aguardientosa que lo liberara, que por favor los dejara ir y ellos se encargarían de todo. Ambos nos asustamos tanto que hicimos lo que nos decía el animal. Cuando los bajamos de la camioneta, se acabaron de despertar y simplemente movieron la cabeza en señal de gracias para luego irse corriendo a un callejón con los otros. Bajamos las jaulas porque no queríamos tener nada que ver con la entrega. Nos dimos cuenta que del sitio donde se habían metido los animales, ahora salía un grupo de personas vestidas con harapos que seguramente se habían encontrado en la basura. Eran 3 hombres y 2 mujeres con rasgos casi albinos que se perdieron en la oscuridad del mundo. Ambos nos quedamos pensando en lo que acabábamos de ver y decidimos que era mejor no meternos más con ese tema. Regresamos a la casa con las manos vacías. Le explicamos a mi papá y a mi tío todo lo que pasó. No nos creyeron. Pensamos que nos habíamos ido de fiesta y estábamos hasta las manos de estupefacientes. Así lo dejaron y no quisieron volvernos a poner juntos en el mismo viaje. Pero tanto él como yo tenemos por seguro que en este mundo hay muchos seres que no son naturales y que en muchas ocasiones la mercancía que uno transporta no es lo que parece. Gracias por escucharme. Le mando saludos a mi chica Lorena. Es la única que me ha aguantado todos estos años y siempre se le ponen los pelos de punta cuando le cuento esta historia, por lo que me convenció de mandárselas a ustedes. Muchas gracias. Por favor, cuéntame en la caja de comentarios qué opinas acerca de estas historias. Bastante interesantes y hórridas, ¿no lo crees? Si este video ha sido de tu agrado, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte y compartir con algún amigo o alguna amiga. Muchas gracias.